Bueno, buenos días y buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos la presentación que se titula La Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado del Carbón y será presentada por Gladys Enúa. Gladys es economista egresada de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con una maestría en políticas públicas, mención Economía Aplicada de IESA y estudios avanzados en finanzas internacionales, mercados globales y negocios internacionales de Georgetown University, en convenio con la Universidad Metropolitana de Venezuela. A lo largo de su trayectoria profesional, desempeñó cargos de responsabilidad en los sectores públicos y privados, tanto en Venezuela como a nivel internacional, entre los cuales destaca el de directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI, directora general de la Secretaría General de la Comunidad Andina y secretaria de la Comisión, vocal principal de la Comisión Antidumping y sobre subsidio, CASS, directora del Banco de Comercio Exterior de Venezuela, BancoEx, directora general de Planificación y Presupuesto del Instituto de Comercio Exterior, asesora del Fondo de Inversiones de Venezuela y del Ministerio de Industria y Comercio, entre otros. Adicionalmente, cuenta con una importante carrera en la academia, principalmente como docente e investigador sobre negocios internacionales e integración económica. Ha sido consultor de importantes empresas y organismos internacionales. Es coautora del libro Acuerdos Económicos Internacionales, una guía para la gerencia de publicaciones IESA y autor de varios artículos especializados. Actualmente se desempeña como asesora de la vicepresidencia del sector privado de la Corporación Andina de Fomento, CAF, tras haber ocupado en dicha institución los cargos de subdirectora de Secretaría y Relaciones Externas, directora representante en Uruguay y representante en Bolivia. Con ustedes dejo a Gladys. Adelante, Gladys. Buenas tardes a todos y en primer lugar quiero agradecer tanto a VAPA como a Benamérica esta invitación en las personas de Eduardo y Carlos que me permitieron tener este espacio de diálogo con todos los que estén hoy conectados aquí, a los cuales les agradezco el tiempo para poderles presentar un resumen de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado de Carbono, ILAC, que CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, está promoviendo desde finales del año pasado. Bueno, antes de eso quiero darles una idea de por qué y el contexto en el que nos desenvolvemos. Todos sabemos que a raíz Bueno, les voy a dar un poco de contexto para que podamos identificar de dónde surge esta iniciativa y es que, bueno, todos estamos conscientes de que tenemos un desafío global muy grande que significa tratar de limitar el calentamiento del planeta y hubo un consenso en el Acuerdo de París entre los países de hacer los compromisos para poder reducir este calentamiento a que el aumento no fuera más allá de 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Incluso se ha venido hablando a raíz de todas las reuniones de la COP de que esto debería ser 1.5 grados. Ahora, para alcanzar este objetivo, que la verdad es bien ambicioso, requeriríamos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 50% de los niveles actuales hacia el 2030 y se alcancen emisiones netas ceros para el 2050. Esto es una medida bien ambiciosa, una meta bien ambiciosa, que lo que hemos identificado hasta ahora es que hace falta tener acciones mucho más rápidas y más efectivas porque eh, si bien están los compromisos adquiridos por cada uno de los países, todavía los resultados no son los esperados. Entonces, ¿qué necesitamos para alcanzar esta meta? 2 temas muy importantes. Por un lado, recursos financieros, tanto para los países como para las empresas, y una participación mucho más activa del sector privado, porque el sector público dadas sus limitaciones y sus capacidades fiscales y además la necesidad de atender otras urgencias públicas como los temas de salud, educación y seguridad, tiene recursos escasos. Entonces, solamente con una participación mucho más activa del sector privado es que se puede contribuir a esta gran meta. Y eso no lo decimos solo nosotros. Si vemos en un blog del Fondo Monetario, ellos estiman que alcanzar las metas que se propusieron los países en el Acuerdo de París requiere invertir colectivamente por lo menos $1 billón en infraestructura energética al 2030 y de 3 a 6 billones de dólares en todo el resto de sectores hasta el 2050.
para que podamos mitigar el cambio climático. También se requieren alrededor de unos 140.000 a 300.000 millones cada año hasta el 2030 para poder recuperar a los países de las consecuencias físicas del cambio climático, es decir, toda la atención de los resultados de los desastres naturales, de sequías, inundaciones, terremotos, etcétera, y todas aquellas consecuencias que eso conlleva. Estas cifras, si hoy no empezamos ya de una vez a movernos, pueden ir aumentando drásticamente con el tiempo y poder llegar, según las estimaciones del Fondo Monetario, en 520.000 millones hasta 1.750 billones cada año, ¿no? En función de lo que podamos hacer. Entonces, estos números hacen que la participación de la inversión privada se vuelva fundamental para acompañar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Y esto lo reconocen en el Acuerdo de París los países y todos los signatarios cuando trabajan a raíz de eso en la reglamentación del artículo 6. El artículo 6 es aquel artículo que está dentro del Acuerdo de París que permite que se pueda dar cooperación de forma voluntaria entre países o entre actores para poder alcanzar las metas planteadas e incluir mecanismos de mercado. El 6.2 establece un marco en donde los países pueden comercializar sus reducciones o mitigaciones de gases de efecto invernadero y que puedan ser basadas en los resultados de todo lo que cada país mitigue y de las transferencias que puedan hacer entre ellos. Y el artículo 6.4 es el que abre la posibilidad de que no solamente los países, sino también actores privados, instituciones, puedan crear un mecanismo estándar de certificación internacional que le permita, con unas reglas de juegos bien establecidas, poder intercambiar reducciones o remociones de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí es donde entra lo que nosotros desde ILAC estamos analizando, que es el mercado voluntario de créditos de carbono. Ya hoy en día los expertos dicen que hay más de 200 países y más de 1.500 grandes empresas que están comprometidas con tener emisiones netas cero para el 2050. Esto quiere decir que estas instituciones, ya sea empresas o países, están comprometidos con compensar la huella de carbono que están generando al medio ambiente, o sea, compensar las emisiones que tienen. Y esto ha generado que muchas de estas instituciones, tanto países como empresas, estén buscando en el mercado comprar créditos de carbono de aquellos proyectos que les ayuden a mitigar esas emisiones y a compensar su huella de carbono. Y por lo tanto, este volumen de transacciones se estima que ha crecido como un 200% con respecto a los años anteriores hacia el 2020. El precio para el 2021 también creció un 35% con respecto al 2020 y calculan que este mercado pueda llegar a representar unos 22 trillones de dólares hacia el 2050, con una expectativa también, por ende, de crecimiento de los precios. Ahora, ¿cómo funciona los créditos de carbono y qué representan? Bueno, un crédito de carbono es básicamente un certificado que se emite y que representa la reducción o remoción de 1 tonelada de CO2 de la atmósfera. Entonces, por un lado tenemos a alguien que está desarrollando un proyecto, puede ser una institución pública o privada o una organización no gubernamental. Ese proyecto reduce o remueve CO2 de la atmósfera, entonces esa reducción y esa remoción a través de una metodología que empieza definiendo cuál es la línea de base de ese proyecto, lo va cuantificando y lo va convirtiendo en crédito de carbono. ¿Qué es lo importante aquí? Que hay proyectos que ya existen y que ya remueven. Esos proyectos no calzan para poder emitir certificado de carbono. El proyecto que vaya a emitir certificado de carbono tiene que generar una adicionalidad. Es decir, que si yo establezco la línea de base de crédito del proyecto, de carbono del proyecto, y veo que aunque haga el proyecto o no lo haga, la remisión es la misma, es decir, que esa remisión se hubiera dado sin la existencia del proyecto, ese proyecto no califica. Pero si yo con el proyecto le adiciono a lo que estoy haciendo, a la actividad económica de la que se trata, o al territorio o algo, le adiciono una reducción o una remoción de toneladas de CO2, eso calza dentro de la metodología para que eso pueda ser cuantificado y convertido en un crédito de carbono. Durante el proceso,
Se utilizan metodologías o estándares internacionales que ya están validados a nivel internacional. Hay 4 empresas que emiten estos estándares y se va haciendo todo ese cálculo de la huella que se reduce, se va haciendo se evalúan cuáles son los riesgos y la adicionalidad del proyecto, se identifica cuánto calza o califica para poder ser créditos de carbono y después se emiten los créditos de carbono que van a la venta en el mercado internacional. Ahora, estos créditos de carbono hay empresas que los pueden mantener para compensar su propia huella. Si es una empresa que necesita compensar su huella y lo que hace es generar un proyecto que genera créditos, ese crédito de carbono le sirve para compensar la huella que genera con un crédito, con una actividad económica cualquiera. Pero también puede ser que el crédito se venda en el mercado para con eso poder tener recursos para financiar ese proyecto, puede ser para pagar deuda que ese proyecto incurrió para poderse desarrollar o para generar recursos para otro proyecto. Entonces, eso genera un instrumento más de financiamiento para los proyectos que ayudan a mitigar el efecto en el cambio climático. No quiero decir que sea el único, no, el proyecto generalmente no se basa solamente en los créditos de carbono para su financiamiento, es un instrumento más dentro del mix de financiamiento que estos proyectos pueden tener, que puede ser financiamiento de multilaterales, financiamiento de algunos otros fondos internacionales, financiamiento de la banca de desarrollo, puede ser emisiones de bonos, bonos temáticos o bonos verdes, y una de las partes puede ser inversión de capital también, y un componente más de ese mix de financiamiento pueden ser los créditos de carbono. Entonces, su objetivo es generar recursos financieros para estos proyectos y hacerlos viables. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que pueden generar créditos de carbono? Tenemos 2 grandes grupos, aquellos que mitigan la generación de gases de efecto invernadero y aquellos que los remueven. Los que mitigan también tenemos 2 grupos, los que reducen y los que evitan. Los que reducen son, por ejemplo, proyectos que tengan que ver con cambios de energías a energías más limpias, eficiencia energética, aprovechamiento de recursos como las cocinas eficientes. Es decir, estos son aquellos que dado una actividad económica que se está desarrollando en estos momentos y que genera que tiene un determinado tipo de energía, que tiene un consumo o que genera CO2 en la atmósfera de determinado tipo. Si yo cambio de energía y esa energía reduce esas emisiones de gases de efecto invernadero, ese proyecto califica para créditos de carbono. Ahora, hay también los proyectos que lo evitan, es decir, aquellos proyectos que tienen que ver con mantener naturales unas zonas protegidas, hacer que tierras no se conviertan en pastizales o limitar los niveles, por ejemplo, de utilización de la tierra, de arado o de extracción de madera. Eh, yo me comprometo como institución a preservar un área y por esa preservación de área yo estoy evitando que se genere CO2 a la atmósfera y con eso puedo generar créditos de carbono. Después del otro lado tenemos los créditos que remueven CO2 de la atmósfera y unos son los que hoy en día están muy en boga, que son los que más se están comercializando en el mercado y lo van a ver en un rato, que son aquellos proyectos que tienen soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza. Entonces, esos son, por ejemplo, los proyectos de restauración, reforestación, recarbonización de los suelos, reutilización en mejores condiciones del suelo y que utilizando el capital natural que tiene cada uno de los países, bueno, logran remover CO2 de la atmósfera y eso generan créditos de carbono. Y también están aquellos que plantean soluciones a este tema, pero no basadas en la naturaleza, sino basadas en innovaciones tecnológicas. Entonces yo puedo tener una actividad productiva y con una innovación yo logro que esa actividad pueda consumir menos agua, pueda contaminar menos y pueda generar una remoción de CO2 en la atmósfera y con eso también contribuir al cambio climático y generar créditos de carbono. Ese es otro tipo de proyectos que también generan créditos de carbono. Entonces, los dos últimos son perdón, los primeros, los de energía y tal, y el de soluciones basadas en la naturaleza, son los que hoy en día tienen mayor participación en el mercado y han tenido un mejor comportamiento en cuanto a precio. Sin embargo, vamos a ver ahorita un poco las características de cada uno. ¿Dónde se venden estos créditos de carbono? Se venden en 2 mercados que
coexisten, ¿ok? Que existen de manera simultánea. Por un lado están los mercados regulados, que son aquellos mercados que cumplen con alguna reglamentación o legislación en algún país o en algún grupo de países, como por ejemplo en la Unión Europea, o en algunos de nuestros países, como por ejemplo en Colombia hay una ley de mitigación del cambio climático, en México también hay una regulación, entonces hay mercados que se crean para cumplir con esas regulaciones. ¿Qué es lo que hacen esas regulaciones? Le dicen a las instituciones, tanto públicas como privadas, bueno, tienes un techo de huella o de contaminación, y si tú te pasas de ese techo, o me pagas un impuesto o yo te pongo una multa, dependiendo. Hay algunos que ponen un techo de contaminación, hay algunos que ponen un porcentaje de emisión, y algunos tienen un impuesto y otros tienen no sé, penalidades. Entonces, esos son el tipo de cosas que hacen que el mercado funcione. Entonces, yo como empresa, si estoy establecida en un país en donde hay una regulación de este tipo, yo calculo mi huella de carbono, y si mi huella de carbono está por encima de lo que está permitido, bueno, yo voy y compro créditos de carbono o pago un impuesto al gobierno, ¿no? Lo bueno es que muchos de estos mercados regulados aceptan los créditos de carbono como mecanismo de compensación. Entonces, las empresas pueden ir a comprar créditos de carbono en lugar de pagar el impuesto, ¿no? Por otro lado está el mercado voluntario. Este mercado no tiene una regulación per se, es decir, no responde a una ley en algún país, pero sí responde a unos estándares internacionales de normativa. Pero este mercado se basa en aquella voluntad individual de empresas o de instituciones de manejar de forma inteligente su huella de carbono. Entonces, las empresas, ya sea por exigencias de sus accionistas o por las exigencias incluso del mismo mercado y de los consumidores, cada vez más asumen criterios de responsabilidad en sus políticas, de cumplir con las metas de mitigación de la huella de carbono y de también contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí el mercado está basado en el compromiso de cada una. ¿Y qué es lo que hacen estas empresas? Ellas calculan su huella de carbono igualmente, y si consideran que deben reducirla porque se imponen metas propias para llegar a su meta, entonces compensan comprando este crédito de carbono. Hay mucha discusión en el mundo internacional acerca de esto, porque el hecho de que uno le permita a una empresa comprar créditos de carbono es como que le estás dando el permiso para contaminar. Pero también hay que pensar que hay muchas actividades económicas difíciles de eliminar de la noche a la mañana, que sí o sí van siempre a generar algún tipo de contaminación. Pongo como ejemplo las líneas aéreas. Las líneas aéreas, al transportar a los pasajeros o la carga, utilizan combustible y por lo tanto generan CO2 a la atmósfera. Las líneas aéreas incluso han generado como grupo un propio mecanismo que se llama CORSIA, a través del cual ellos identifican cuáles son los proyectos que pueden apoyar y compran créditos de carbono para compensar su huella. Entonces, pedirle a una línea aérea que no la compense de esa forma, la dejaríamos en una condición en donde no podría asumir compromisos propios de reducción de su huella de carbono. El lado positivo de esto es que, si bien ellos van a seguir generando CO2 a la atmósfera, van a tener un techo que ellas mismas se van a poner, pero además están destinando recursos que hoy en día no destinan a financiar proyectos en los países que contribuyen a reducir las emisiones o a evitarlas. Entonces, por un lado, se compensa de esa forma, y esos proyectos en los países, ya sea de reforestación o de cambios tecnológicos, también tienen unos efectos muy positivos en la economía al generar empleos y a generar otro tipo de beneficio. Entonces, esos son como los pros y los contras del mercado de carbono. Ok, el mercado voluntario, si bien no está reglamentado por una ley en algún país, etcétera, aunque hay países que tienen algún tipo de reglamentación, tiene sus propias reglas, y se ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Cada vez más los países han estado identificando dónde están las fallas de este mercado. Es un mercado que tiene muchas eh, desavenencias o discusión, genera mucha discusión a nivel internacional, porque, bueno, en algún momento se presta también para que haya proyectos que no sean lo suficientemente sólidos y verificables, y entonces puedan desarrollarse el llamado greenwashing, que es un proyecto que a la larga no genera ningún beneficio al medio ambiente. Entonces, en ese sentido, muchas organizaciones internacionales han emprendido
un proceso de definición de normativas, de definición de metodologías que han sido validadas y que hoy en día son aceptadas por los actores de este mercado. Entonces, ¿cómo funciona? Por un lado, está el propietario de una tierra o el que desarrolla un proyecto o una institución financiera que identifica un proyecto. Entonces, identifica cuál puede ser el proyecto, qué tipo de mitigación genera, identifica además cuál puede ser la metodología que va a utilizar. Hay 4 metodologías internacionales y cada una de ellas tiene además metodologías propias dependiendo del sector. Identifica cuál es la más apropiada, la toma y la utiliza para definir la línea de base, desarrollar el documento del proyecto, cuantificar las reducciones o las remociones de CO2 y a partir de ahí cuantificar cuánto puede ser convertido en crédito de carbono. Después de eso viene estas instituciones internacionales que han generado las metodologías, vienen y validan que esa información esté bien hecha, que ese proyecto esté bien desarrollado, que la metodología se haya utilizado de forma correcta y después y dan un poco la validez a lo que se desarrolló. Pero después además viene un verificador y un acreditador que es como un auditor, por decirlo en palabras más conocidas por todos, en donde bueno, verifica que todo se haya hecho bien y que también se haya desarrollado acorde el proyecto y acredita que esos créditos de carbono son válidos, ¿no? También aquí el tema muy importante es que el que verifica y que después acredita va a estar identificando si el proyecto tiene posibilidades de hacer un monitoreo a lo largo de la vida útil del proyecto o de la vida útil del crédito de carbono. Entonces, al verificar que se puede hacer un monitoreo es cuando da el go para que el crédito se pueda vender. Y una vez que el crédito esté generado, entonces se vende al mercado, bueno, se puede conservar como parte, como lo dije antes, de la política propia de compensación de huella de carbono, pero se puede vender al mercado y para eso pueden usar brokers, retailers o ir al mercado de valores. Hoy en día hay muchos desarrollos de plataformas digitales que utilizando la metodología de blockchain para ganar trazabilidad y un poco ver qué es lo que se está vendiendo y cómo, etcétera, ofrecen a los que tienen créditos de carbono esta opción para llegar de una forma mucho más directa al mercado y poder vender sus créditos de carbono al mejor precio posible. Ya me fui para atrás. Bueno, ¿cómo ha venido evolucionando el mercado en estos últimos años? El mercado voluntario, ojo. No hay mucha información sobre este mercado porque como al ser voluntario y al tratarse de transacciones privadas entre empresas y entre compradores y vendedores, es muy difícil hacerle seguimiento a lo que está pasando. Entonces, lo que dicen los expertos es que lo que se refleja en las estadísticas es una pequeña parte del mercado, que el grueso del mercado no está pudiendo ser recogido en las estadísticas. Bueno, hay una empresa que se llama Ecosystem Marketplace, que es la que desde hace muchos años está publicando información sobre el mercado voluntario de crédito de carbono. Esta empresa ha publicado en su último informe de que en el 2021 este mercado creció hacia el 1.985 millones de dólares de créditos negociados y que, bueno, para el 2022 ya estaba superando en el primer trimestre la marca de los 2.000 millones. Que este crecimiento además venía impulsado por una mayor demanda, porque al darnos cuenta de que hay compromisos que debemos asumir y al haberse reglamentado el artículo 6.4 el año pasado, bueno, el mercado empezó a tener un dinamismo nuevamente, que lo había perdido hacia mediados del 2000, y esto fue producto de esa gran demanda, pero también de un crecimiento en los precios y los precios en promedio registraron alrededor de $4 la tonelada, lo cual ya significa un incremento del 60%, pero las estimaciones son que estos precios van a seguir subiendo. Pero esos precios también son distintos dependiendo del proyecto. Entonces, como vemos en esta otra gráfica, los proyectos que hoy en día están captando mayor demanda o los que son los más demandados son aquellos proyectos que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, como reforestación y uso de la tierra. En segundo lugar están los de energía renovable y que habían sido además los más demandados en los años anteriores y es porque, bueno, como
lo que se califica como un elemento importante en los créditos de carbono es la adicionalidad que el proyecto puede generar. Muchas veces los de eficiencia energética ya generaron una reducción y la adicionalidad empieza a ser marginal. Entonces, por eso han ido perdiendo como que capacidad en el mercado, y en cambio los de proyectos basados en la naturaleza son los que están generando hoy en día la mayor demanda. Y bueno, y después hay otros proyectos interesantes como los de eh, procesos químicos y la industria manufacturera, los cambios que está haciendo la industria manufacturera, los procesos, perdón, más que eficiencia energética, energías renovables son los de segundo lugar. Los de disposición de residuos también están siendo hoy en día unos proyectos que empiezan a ganar mercado, y bueno, y otros como los dispositivos domésticos, transporte y agricultura, ¿no? Y podemos ver en la lámina que está hacia la derecha que esa mayor demanda también se refleja en mejores precios, ¿no? Y lo que son proyectos de reforestación y uso de la tierra con agricultura son los que están generando mejores precios de venta de créditos de carbono en el mercado, ¿no? Nosotros hicimos en CAF un estudio de ver cuál era la participación de América Latina y el Caribe en este mercado voluntario. Ese estudio está disponible en nuestra página web. Si entran, pueden buscar mercado de carbono voluntario, ILAC, etcétera, y van a poder descargar el estudio. Está en inglés, español y portugués. Y lo que encontramos en este estudio, que lo hizo el Centro de Cambio Climático de la Universidad de Río de Janeiro, es que a pesar de que América Latina tiene un componente o una potencialidad muy grande o un capital natural muy grande que podría traducirse en proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que aporten a este mercado, la participación de América Latina apenas llega a un 19, 20, creo que los últimos números andan por el 21%, ¿no? Y está también altamente concentrado en Brasil, Perú, Colombia y Chile como los mercados que más participan, después Argentina, México y Uruguay también con una participación bastante relevante dentro de lo que cabe, ¿no? En términos relativos. Entonces, claro, nuestra pregunta fue, bueno, ¿por qué si América Latina pudiera tener un potencial o tiene un potencial enorme para participar en este tipo de mercado, no tiene una participación mayor? Y nos encontramos con algunos elementos que hacen a la competitividad de los créditos de carbono que se originan en la región, sobre todo en el sector privado, con respecto a la competitividad que pueden tener otros créditos de carbono en el mercado. Y algunos elementos que se identificaron dentro de lo que es la cadena de valor para este mercado y que reducen la competitividad de América Latina son, por un lado, bueno, que los principales proyectos que nosotros podemos generar, que son los que tienen que ver con reforestación, o soluciones basadas en la naturaleza, manejo de bosques, etcétera, tienen un componente muy alto de incertidumbre y es la no permanencia, ¿no? Cualquier cambio reglamentario, regulatorio, perdón, puede afectar la permanencia de estos proyectos y por ende puede afectar la calidad de ese crédito de carbono. Entonces, el riesgo y la incertidumbre es alta y por lo tanto la participación o la confianza que puede tener el inversionista en créditos de carbono generados en la región para este tipo de proyectos es baja, ¿no? También tenemos que no hay normativas o procesos comunes dentro de América Latina para poder hacer un buen monitoreo. Hay mucha falta de información, no se generan estadísticas, no se generan elementos que permitan tener registros que haga que el monitoreo de los proyectos de crédito de carbono sea fácil, con lo cual son pocas las instituciones que están participando hoy en día en tratar de generar esta integralidad y esta transparencia en los proyectos en América Latina, y bueno, y eso también afecta la confianza y incrementan el riesgo de compra de estos créditos. Tampoco tenemos estándares propios. Los estándares que nosotros utilizamos son los estándares internacionales que tienen grupos como Verra, Gold Standard y Federal Reserve, que son internacionales, que son costosos, que aplicarlos requieren de un conocimiento técnico bastante importante, con lo cual la oferta
que nosotros tenemos de consultores, de verificadores, de auditores o de firmas que puedan apoyar a, por ejemplo, a proyectos de pequeñas escalas de economías rurales, sean pocos. Entonces, a raíz de que esto se ha ido dinamizando, bueno, ha habido un crecimiento en este tipo de elementos. En Colombia, por ejemplo, ya después de que el gobierno sacó la ley y impuso un impuesto al carbono, se han generado una serie de iniciativas privadas que promueven la participación en el mercado. Entonces, porque se creó un mercado para eso. Y, por ejemplo, Colombia ya tiene su propia metodología y certificadora que está tratando de convertirse en una empresa regional, pero bueno, con dificultad porque eso es un proceso que lleva muchos años de validación, que tiene que generar mucha credibilidad a nivel internacional, ¿no? En Perú, por ejemplo, hay empresas que están ahora consolidando proyectos de pequeñas comunidades y dándoles la transparencia y la calidad de vida al proyecto, y eso genera un poco de confianza, pero bueno, todavía estamos muy lejos de poder tener una buena oferta de estándares regionales, ¿no? Iniciativas como la nuestra lo que pretende es, bueno, unir esfuerzos, compartir experiencias para ver si podemos dinamizar mucho más la oferta de este tipo de servicios. Y por otro lado tenemos pocos proyectos, no son muchos los que llegan a materializarse, no son muchos los que saben que cuentan con este mecanismo para como un instrumento más de financiamiento. Entonces, por eso ahí nosotros queremos generar una dinámica de información y de conocimiento importante en América Latina para que se puedan multiplicar los proyectos y las empresas que desarrollan proyectos de este tipo, además de generar un apetito en el sector financiero que hoy en día es muy bajo, ¿no? Bueno, y con esto en mente es que surge la iniciativa que hoy les estoy presentando, que es la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe para el Mercado de Carbono, que buscamos es a través de ella compensar o impulsar la competitividad global de la oferta de créditos de carbono que puedan generarse en la región y de esta forma poder generar todos los efectos positivos, los spillovers positivos que esto vaya a generar, porque, eh, bueno, esto puede generar toda una industria alrededor de estos proyectos, además de los empleos directos que genere el proyecto y de la renta, etcétera. Esto genera cadenas de valor, genera empleos indirectos, innovación, tecnologías y bueno, y por ende todo lo que tenga que ver con desarrollo económico y combate a la pobreza, ¿no? Esta iniciativa la hemos enfocado en este primer año de desarrollo, apenas estamos en nuestro primer año de ejecución, con tres componentes. Por un lado, el componente que tiene que ver con la oferta de proyectos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En segundo lugar, el componente que tiene que ver con el acceso al mercado y el tercer componente con gestión de conocimiento y monitoreo. Nosotros lo que consideramos es que estos tres componentes juntos un poco atacan esos elementos que vieron en la lámina anterior marcados en rojo y que afectan a la competitividad de los créditos de carbono que se generan en América Latina y el Caribe. En el primer componente, lo que nos hemos planteado en este primer año de trabajo como resultados a muy corto plazo es poco tener sistematizada la información que nos permita ver dónde están los desarrolladores de proyectos en la región. Por eso vamos a hacer un mapeo, qué tipo de proyectos se están desarrollando y después tener un foro de discusión con ellos para ver cuáles son los cuellos de botella que ellos encuentran a la hora de desarrollar estos proyectos, ¿no? Y dónde están las capacidades y dónde están las oportunidades. Y en segundo lugar, queremos también reforzar la capacidad financiera o de nuestros bancos de desarrollo en poder mirar a estos proyectos con una óptica distinta, en abrirles el apetito de riesgo hacia estos proyectos, formarlos en lo que pueden ser el financiamiento a proyectos que generan crédito de carbono. Hemos hecho una alianza con 12 bancos de desarrollo de la región, y cada uno de ellos nos ha designado puntos focales con los cuales estamos trabajando, ¿no? Y aquí uno de los estudios que queremos desarrollar a muy corto plazo es ver cuáles son los principios generales y los mecanismos financieros que le podemos aportar a estos proyectos para que estos proyectos sean bancables, ¿no? Y que puedan
cumplir los requerimientos de los bancos de desarrollo de la región y estos bancos apalancar recursos para los mismos y con eso, bueno, potenciar que pueda haber muchos más proyectos de este tipo. En la parte de acceso a mercados estamos estudiando cómo se mueve este mercado, qué es lo que está pasando. Nos encontramos con lo que les dije al principio, de que es muy difícil tener estadísticas e información sobre cómo evoluciona. Y entonces estamos haciendo estudios de demanda. Queremos hacer un estudio de demanda general que nos permita identificar, bueno, quiénes están comprando los créditos de carbono a nivel internacional, qué es lo que compran, qué es lo que privilegian, qué es lo que premian con el precio, ¿no? Y por otro lado, estamos haciendo un estudio especializado en el mercado chino, porque China está en una política de desarrollar su propio mercado de carbono, tanto regulado como voluntario, y en determinado momento esto puede tener dos impactos en América Latina. Por un lado, se puede convertir en un mercado interesante para nuestros proyectos, pero por otro lado también puede que el resto de países asiáticos se convierta en una competencia para los proyectos de América Latina, ¿no? Y el tercer y último componente es el de gestión de conocimiento y monitoreo de resultados, porque queremos un poco nivelar el campo de conocimiento, dar mucha información de qué es este tipo de instrumento, cómo se desarrolla, qué es un mercado de carbono, qué es un crédito de carbono, y crear mecanismos de plataforma y de intercambio de experiencias para poder generar mecanismos de mayor cooperación o de mayor enlace dentro de la región entre los diferentes actores que participan en esta cadena. Entonces, ahí hemos desarrollado un conjunto de webinars, ya hemos hecho dos webinars, un primer webinar muy general sobre el mercado de carbono, un segundo webinar que analiza la cadena de valor. Vamos a tener el 24, el tercer webinar que es sobre el mercado y la conformación de precios, y un cuarto webinar finalizando este año que es sobre la aplicación de tecnologías para mejorar la transparencia y la trazabilidad de los créditos de carbono. Ahí se está utilizando muchísimo el blockchain y muchos herramientas tecnológicas para acercar al crédito de carbono al mercado. Y el quinto, que va a ser el próximo año en coordinación con el IICA, vamos a analizar, vamos a enfocarnos a un sector que es el sector agropecuario, agroindustrial y cómo participa en este mercado. Después estamos diseñando un curso de formación que está en una primera etapa dirigido solamente a instituciones financieras y específicamente a los bancos de desarrollo para poder formarlos a ellos en este mercado y a partir de ahí generar todo el incentivo para que puedan financiar proyectos de este tipo. Ese curso después en una segunda etapa lo vamos a abrir, lo vamos a hacer mucho más amplio y lo queremos convertir en un MOOC para que lo podamos ofrecer a través de las plataformas de capacitación de CAF a todo el que esté interesado. Estamos creando un observatorio a través del cual vamos a generar información actualizada, donde podamos tener expertos que contribuyan con generar conocimiento sobre el tema de mercado de carbono, y también vamos a tener un registro porque queremos que todos los actores de la cadena puedan registrarse en el observatorio y poderlos tener mapeados, ¿no? Y entonces ver cómo podemos responder a las necesidades de información de cada uno. Y generar para inicios del próximo año el primer foro ILAC, que es donde queremos hacer un evento importante y poner sobre la mesa actores públicos, privados, no gubernamentales, organismos internacionales, juntos a que podamos analizar el comportamiento de este mercado y ver cuáles son los elementos que podemos dinamizar para que América Latina tenga una mejor participación. Nos encantaría que este foro sea permanente y poder tener todos los años un foro ILAC. Pero bueno, el primer foro nos dirá cómo vamos evolucionando en la trayectoria de esta iniciativa. Bueno, esto era lo que tenía como para compartirles. Espero que haya sido del interés de ustedes y que podamos, bueno, ahora pasar a la sesión de intercambio y preguntas. Muchas gracias. Ok, oye, excelente, Gladys. Mira, una charla totalmente didáctica y yo creo Gracias. que de un gran interés para todos los que han participado. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Hola Luis Vamos Xavier, a... qué lindo verte. Eres uno de los pocos que conozco aquí.
Luis Gracias. Javier ya te mandó las felicitaciones Ah, lo vi. a través del chat. Mira, la primera pregunta que tenemos es si la CAF contempla financiamiento en proyectos en el área de hidrocarburos. Esto en vista de de que la banca en general se niega a financiarlos. Sí, nosotros no estamos en el financiamiento de hidrocarburos como tal, pero sí tenemos el sector gas como un sector que estamos apoyando y que tenemos capacidad de financiamiento. Es decir, que es un sector que hoy en día también el resto de los organismos internacionales han sacado de su menú, pero nosotros estamos financiando, bueno, estamos empezando a ver proyectos de gas. Tenemos, por ejemplo, uno que se está gestando hacia el sur de Sudamérica. No puedo dar información cuando los proyectos se están negociando, pero el sector GAF es un sector que nosotros estamos incorporando dentro de nuestro esquema de financiamiento porque creemos que la transición energética debe darse, pero respetando también las realidades de nuestros países, ¿no? Nuestros países todavía tienen algunos matrices energéticas basadas en combustibles sólidos y tienen también una dependencia fiscal de estos recursos, ¿no? Ok, te preguntan, ¿cómo implementar créditos de carbono en países subdesarrollados, donde hay un déficit de energía y ven las energías verdes como algo de los países desarrollados? Bueno, esa realidad ha cambiado mucho porque depende también de lo que consideremos un desarrollado, porque por ejemplo, muchos países latinoamericanos, los que eran dependientes de importaciones de combustible, como Uruguay, como Chile, han hecho esfuerzos enormes por cambiar sus matrices energéticas. Uruguay hoy en día tiene una matriz energética en donde el 90% viene de energía eólica y energía solar y algunos de biomasa. Chile está invirtiendo mucho en energía solar. Argentina, bueno, le apostó a la energía nuclear, que también es una energía considerada hoy en día renovable, y se está dando mucha debate sobre el uso del hidrógeno verde como una energía renovable. Costa Rica es un país que también le ha apostado mucho a las energías renovables. El resto de países, a pesar de que tenemos también petróleo como Venezuela o Bolivia, etcétera, o gas, también tenemos mucha energía hidroeléctrica o hidráulica, que eso es una energía limpia. Es decir, que las energías renovables en la región hoy en día han cobrado una ¿cómo se dice? Participación muy importante en la parte de la generación de energía, y eso nosotros estamos viendo que se puede convertir incluso en un atractivo de inversión para la región. O sea, hoy en día Europa está luchando por ver cómo sustituye la energía que le venía de Rusia y de Ucrania, y nosotros como América Latina tenemos energía limpia en abundancia, con lo cual podemos convertirnos en un atractivo para algunas industrias intensivas en energía a que vengan a instalarse a América Latina, ¿no? Ok, te preguntan, ¿qué es emisión neta cero y qué es carbono neutral? Ok, emisión neta cero es que el país como un todo o la industria reduzca totalmente las emisiones de carbono que tiene, ¿no? Entonces, no sé, yo emito, voy a decir un número que no tiene nada que ver con la forma de medición, pero 100 toneladas de CO2 a la atmósfera, bueno, yo las voy a reducir a cero. Ahora, yo las puedo reducir modificando mis patrones de contaminación, modificando la tecnología que uso, modificando el uso de recursos como el agua, por ejemplo, reutilizando algunas materias, y yo con eso hago que la reducción de emisiones sea completa, sea al 100%. Carbono neutral quiere decir que yo lo que hago es medir mi huella de carbono, y yo tengo una huella de carbono que puede ser por uso de agua, desechos sólidos que genero, por los viajes que realizo y eso genera carbono a la atmósfera, por todos los elementos que emiten carbono. Y yo puedo
compensar esa huella, yo puedo decir, bueno, yo tengo una huella de 200, la voy a bajar lo más que pueda y la bajo en 150, pero los otros los compenso comprando créditos de carbono. Entonces llego a ser carbono neutral, pero no quiere decir que yo no esté emitiendo carbono, sino que yo compenso comprando créditos de carbono o apoyando proyectos que reducen emisiones. O sea, por ejemplo, apoyando un proyecto de reforestación. Ok, te preguntan cómo comprobar la validez de ese crédito de carbono cuando uno ve que grandes empresas lo han puesto como un juego de contadores, donde se suma hasta árboles que tienen en el estacionamiento de las oficinas principales. Sí, eso es una discusión que lleva mucho tiempo dándose. El tema, ese uso inadecuado de los proyectos y de los créditos de carbono hizo que el mercado se desplomara en el 2009, 2010, porque lo que hacían era como que contabilizar varias veces el mismo crédito, solamente quitándole impuestos, etcétera. Y eso es lo que se conoce comúnmente como greenwashing, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Estas metodologías internacionales que son costosas, que están validadas y que están aceptadas, son las que garantizan en determinada forma, porque hay una acreditación, una validación y una verificación de que ese crédito de carbono es fiable. Y entonces el inversionista va a ir al mercado a buscar créditos de carbono que estén validados, certificados y corroborados y registrados, ¿no? Y los registros, uno de los registros internacionales más fuertes es el de Naciones Unidas, por ejemplo, el de la Oficina de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Ahora, no estamos exentos de que lo otro pase. Lo importante es que cada día se están generando más mecanismos internacionales. Hay un grupo de empresas privadas importantes que sí actúan de forma seria en el mercado, que ha creado un grupo de discusión en donde están poniendo a la consulta pública principios y criterios generales de transparencia y de idoneidad y de integralidad de los créditos, con lo cual se está generando como una especie de libro blanco, que si los proyectos lo siguen, eso le puede dar una determinada garantía al inversionista al comprar los créditos. Y lo que va a pasar es que el mercado o los inversionistas que cada vez están más estrictos en el cumplimiento de normativas, van a ir privilegiando a esos créditos y no a los que no cumplan con estos estándares, ¿no? Hay empresas serias en el mercado que lo que están es priorizando este tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos que apostarle, y eso es en lo que CAF quiere participar con esta iniciativa, es que cada vez podamos instrumentar más mecanismos que nos permitan garantizar transparencia, trazabilidad, verificabilidad y coherencia de los créditos de carbono que se emitan en la región. Te preguntan, cuando hablamos de reducir la huella de carbono, ¿se toma en cuenta que lograr una reducción en mi actividad puede implicar mantener o incluso aumentar la emisión en otras? Por ejemplo, cuando tenemos carros eléctricos, no hay con ellos emisión directa, pero la generación eléctrica requerida puede tener inevitablemente un uso importante de combustible fósil. ¿No puede haber situaciones de ese tipo? Sí, sí las hay, totalmente, claro. Por eso es que dicen que las huellas de carbono no se reducen totalmente. La industria, por ejemplo, aeronáutica, ha creado un grupo que se llama Corsia, en donde ellos se han puesto de acuerdo en ver cómo compensan esa huella de carbono que ellos no pueden reducir, porque siguen utilizando combustibles fósiles y nosotros seguimos viajando por todo el mundo. Y por ejemplo, un evento como Qatar 2022 está generando una huella de carbono enorme, pero lo que se hace es, bueno, es compensar con otro tipo de actividad en donde la reduces por debajo o la conviertes en una emisión neta cero, como para poder compensar la emisión que tienes en otra actividad. Muchas empresas lo que hacen es invertir en bosques, invertir en zonas protegidas, invertir en reforestaciones, ayudan, por ejemplo, en las ciudades a generar áreas verdes. Son mecanismos que permite compensar, o sea, no existe una huella de carbono completamente cero. Hay Ok, cosas imposibles de bajar, pues, ¿no? Igual nosotros seguimos generando residuos sólidos, por ejemplo. Esa basura, en algunos casos se reciclan, en otros no, en unos se reutilizan, otros no se puede.
Entonces, bueno, hay mecanismos que, incluso el mismo concepto del auto eléctrico está generando eficiencia energética, pero tiene una batería que se produce con litio, que es un mineral, etcétera, y lo que están investigando a nivel internacional hoy en día es ver cómo poder reutilizar esas baterías que utilizan los carros, porque también se convierten en un desecho, ¿no? Sí. Bueno, Ok. Las opciones planteadas son múltiples y variadas. La CAF ha explorado las opciones más aplicables a Latinoamérica, así como en países productores de energías fósiles como Brasil, Argentina o Venezuela. mira, hay muchas opciones que podemos aplicar en América Latina. Lo mejor, por ejemplo, depende también de la zona, ¿no? En el Caribe hay una potencialidad muy grande en el llamado carbono azul, que es el carbono que se genera en los océanos. Entonces, cuidando los océanos y los manglares, nosotros logramos capturar carbono el subacuático, por llamarlo de alguna forma, y eso puede generar créditos de carbono, el llamado carbono azul. Eso puede ser una fuente de ingreso interesante para el Caribe. En el caso de Sudamérica hacia el sur, que tienen unas matrices productivas muy concentradas en agroindustria o agropecuaria, ganadería, que también es una industria que puede reconvertirse para ser menos contaminante. Por ejemplo, cuando utilizan el excremento de las reses para generar energía, eso puede ser un proyecto interesante que va a generar crédito de carbono. Otro área importante en la región son los cambios de matrices energéticas, la inversión en energías limpias, eso puede generar créditos de carbono. En toda la región andina, por ejemplo, el tema de áreas protegidas, bosques en la zona amazónica, los temas de reforestación y de manejo de los bosques es un área que tiene muchas oportunidades. Es decir, dependiendo de dónde estemos, las oportunidades son enormes. Ok. La siguiente pregunta es, ¿son rentables los proyectos de reforestación si el valor de un crédito de carbono es de 4 a 8 dólares por tonelada? Parece un valor bajo comparado con los precios de los créditos en Europa de alrededor de 60 dólares por toneladas, que hace factible proyectos de captura y secuestro de CO2. Sí, por supuesto, los créditos de carbono que vienen por aplicación de tecnologías para remover o reducir emisiones se venden mucho mejor porque el esfuerzo de inversión es más alto, ¿no? O sea, si yo hago una inversión en tecnología para capturar carbono, la inversión es más alta que, por ejemplo, la que hago en reforestación, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso también refleja un poco la inversión. El crédito de reforestación es bajo porque también hay un riesgo muy alto que lo hablé al principio en la presentación, que es el de permanencia. O sea, los bosques se queman, los gobiernos a veces cambian las reglamentaciones y un bosque que era protegido ya no lo es. Bueno, vimos mucho lo que pasó en la Amazonía brasilera y boliviana hace unos años. Entonces, tienen un riesgo de permanencia muy alto y ese riesgo lo cobran en el precio, por eso el precio es bajo. Ahora, como yo bien dije, eso no puede ser el único mecanismo de financiamiento que tenga un proyecto. Es un instrumento más dentro del financiamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proyecto que tenga que ver con reforestación para poder compensar huella de carbono, pero también para utilizar, por ejemplo, parte de la producción en celulosa, en papel, tiene otros mecanismos de financiamiento distintos, ¿no? Entonces puedes financiarlos con la inversión en el proyecto, con financiamiento a largo plazo para la planta de celulosa, con un financiamiento corporativo, pero a la vez generar créditos de carbono con el mantenimiento del área forestal que sea un insumo más o un mecanismo de financiamiento más dentro del mix financiero que pueda tener cada proyecto. Ok. Solo no es suficiente, es uno más. Te preguntan cómo se vería dentro de los programas mencionados emprendimientos donde el carbono es la materia prima para generar productos de uso estructural en la fabricación de aviones, barcos, carros y casas, así como en electrónica con grafeno dopado. No está una forma de captura, no es esta una forma de captura de carbono. ¿Califican esos emprendimientos para un apoyo?
Uy, la verdad no sé. Técnicamente no conozco el proceso, entonces no soy ingeniera, entonces no sé. Este, mm, lo que sí puedo decir es que, bueno, al utilizar la metodología, consultores especializados pueden indicar si este proyecto califica o no para créditos de carbono. Lo importante es primero identificar si el proyecto reduce o mitiga eh, gases de efecto invernadero al ambiente. Si es así, entonces puede en principio calificar, y en segundo lugar es si el proyecto genera adicionalidad. Es decir, si esa reducción se da por más allá del proyecto, o sea, porque si ya esa reducción se daba antes del proyecto, el proyecto no está adicionando nada. Si el proyecto o el emprendimiento adiciona una reducción, entonces, o sea, lo que hay que medir también es que esa reducción se dé como forma adicional que pudiera darse sin el proyecto, por ejemplo, ¿no? Si se da sin el proyecto, no está generando adicionalidad. Ahora, si con el proyecto se genera algo más, ahí sí califica para crédito de carbono. Entonces, esos son los dos elementos básicos, o sea, si reduce o mitiga y si genera adicionalidad. Y a partir de ahí, bueno, la parte ya más técnica, tecnológica, los expertos podrían verificarlo, ¿no? Ajá. ¿Cuán viable es obtener créditos de CO2 en proyectos de captura y almacenamiento de CO2 en yacimientos de petróleo? Es factible, es viable, o sea, el invertir en captura de carbono en proyectos de petróleo o de gas se pueden convertir en créditos de carbono, porque lo importante es poder sacar ese CO2 de la atmósfera. Entonces, son proyectos que califican, son viables, Ok. costosos. También te preguntan si sería un proyecto de gasificación de coque de petróleo con secuestro del CO2 para hidrógeno azul apto para emitir créditos. Sí, yo creo que entra en esa misma categoría, ¿no? En la medida en que secuestremos carbono y lo saquemos de la atmósfera, se puede. ¿Cómo se puede implantar un crédito de carbono para un proyecto de instalación de una red doméstica de gas metano en sustitución del sistema de GLP, gas licuado del petróleo, o el mal llamado gas de bombonas? El gas licuado es el directo, ¿no? Yo no soy experta en gas, pero bueno. Este, mira, hay ahora unos proyectos muy interesantes que se están dando. El ICA los está apoyando a nivel regional, y es de las llamadas cocinas eficientes, ¿no? Entonces son cocinas que funcionan con combustión, ¿cómo se llama? Con quema de residuos, con quema de madera, y eso están calificando como proyectos que reducen las emisiones de CO2 en la atmósfera, que pueden generar créditos de carbono. No ¿Qué sé si, valor, no sé el otro. ok, ¿Qué valor sería razonable suponer para una unidad de crédito una tonelada de CO2 a la hora de evaluar un proyecto? Bueno, como vimos ahí las estadísticas, los precios están entre $4 el más bajo, $8, algunos han llegado a $10 la tonelada de CO2, ¿no? Eso es lo que hay hoy en día. Lo que dicen los expertos es que la expectativa es que esos precios crezcan, que vayan cada vez más altos, porque cada vez va a haber mayor demanda por créditos de carbono para que los países que más contaminan puedan compensar su huella de carbono, y las empresas grandes sobre todo. La pregunta es, si una industria petrolera tiene venteos de gas, al recolectar el gas y utilizarlo, ¿le pueden dar esos créditos de carbono? No sé. No sé. Yo lo que sé que o sea, es que son temas muy técnicos. Yo no soy experta ni en petróleo, ni en gas, ni ingeniera. Pero el concepto básico que tenemos que manejar aquí es que yo tengo que sacar o sea, o reducir o remover ese CO2 de la atmósfera, y eso es lo que puedo convertir en créditos de carbono. Entonces, si técnicamente ustedes consideran que eso es removerlo, sí califica. Ok. Mucho se habla del greenwashing en empresas que son altamente intensivas en carbono. ¿Ves un net zero en el uso de bonos de carbono? Con el uso, con el uso. ¿Cómo?
Si ves que las empresas comprando carbono pueden llegar a un net zero. Claro, el net zero es que yo no contamino más de lo que estoy dispuesto a contaminar. El net zero es como una meta. Yo hoy en día contamino tanto y yo puedo llegar a no contaminar nada haciendo determinados cambios y estableciéndolo como una meta, ¿no? Ahora, las empresas tienen huellas de carbono y la huella de carbono es imposible llegarla a cero. O sea, es lo que un poco expliqué antes. O sea, nosotros vamos a seguir produciendo residuos, vamos a seguir moviéndonos en aviones, en carros, etcétera, bien sea eléctricos o no eléctricos, pero la huella de carbono siempre va a tener un costo. Lo que yo puedo hacer es compensarla, ¿no? Con los créditos de carbono. Entonces, una empresa que contamina mucho, como las petroleras, las que utilizan combustibles sólidos, las aéreas, etcétera, no reducen totalmente su huella de carbono, sino que la compensan, comprando créditos o financiando proyectos que reducen. Y Te entonces en dice, vez de net zero se convierten en carbon neutral. Sí, o sea, el carbon neutral es que compenso, que hago un matching como en los balances generales, activo igual a pasivo. Entonces, eso es carbon neutral. Net zero Ok. es que no contamino, pues no. viendo los problemas que confrontó Alemania con la transición energética antes de la guerra, ¿cómo llevar el desarrollo de los países subdesarrollados sin los hidrocarburos, fuente principal de energía de nuestro estándar de vida? No olvidemos que todos los países quieren nuestro estándar de vida. Bueno, es un poco lo que conversé antes. O sea, en la región se han dado esfuerzos de cambios de matriz energética. O sea, sí sigue habiendo países dependientes que tienen matrices basadas en combustibles sólidos, Venezuela, Ecuador, México, etcétera, pero hay otros que antes eran dependientes de importación de petróleo y ya no lo son, como Uruguay, Chile, Costa Rica, ¿no? Entonces, o sea, no necesariamente los llamados países subdesarrollados dependen de petróleo para vivir. Hay unos que sí, por supuesto, el nuestro, y bueno, hay que hacer un esfuerzo por compensar esa matriz energética. Estamos conscientes de que eso no va a cambiar en la larga historia porque también hay una dependencia fiscal de esos hidrocarburos, pero bueno, se puede hacer un esfuerzo para tener un mix, una matriz energética mucho más mezclada, ¿no? Venezuela tiene hidroeléctricas enormes, también Bolivia, por ejemplo, que tiene gas, pero también tiene energía hidroeléctrica. Bueno, esta es la última pregunta y después pasamos al derecho de palabra, que hay varias personas anotadas. La pregunta es, ¿cómo ve a Venezuela en este marco de créditos de carbono cuando tenemos que desarrollar nuestras vastas reservas de petróleo? Perdón, es que me está montando un closet. Disculpen. Pues, Este, el ahorita tema de la pregunta. Venezuela, sí, la Sí, última parte, ¿no? Tenemos la, bajas la- la reservas de última petróleo. parte es cómo la ves con estos créditos de carbono cuando nosotros tenemos que desarrollar vastas reservas de petróleo. Bueno, mira, yo lo que veo, y esta es una opinión muy personal, no es institucional, es que hay muchas otras potencialidades en Venezuela que pueden incursionar en este mercado. Por ejemplo, todos los proyectos agrícolas, nosotros tenemos zonas forestales enormes, tenemos una costa marítima enorme que si la cuidamos y unos manglares, eso genera carbono azul. O sea, hay muchas otras oportunidades dentro de Venezuela que incluso la industria petrolera puede utilizar para compensar su huella de carbono y que podrían incursionar en el mercado voluntario. En Venezuela no hay una reglamentación para el mercado de carbono, no hay una ley sobre cambio climático o sobre carbono, pero el mercado voluntario es un mercado abierto a toda aquella institución pública o privada que quiera participar, que tenga un proyecto y que lo quiera convertir en un crédito de carbono y que lo venda en los mercados internacionales, ¿no? Lo que hay que hacer es seguir las metodologías internacionales, desarrollarlos bien, tener la suficiente integridad, transparencia
y verificación de estos proyectos para que puedan ser vendidos en los mercados internacionales. Entonces, en mi opinión, el mercado voluntario puede ser una salida interesante para estos proyectos en Venezuela que no dependan de reservas de petróleo. Ok. Bueno, con eso finalizamos el ciclo de preguntas por el chat. Entonces ahora vamos a dar el derecho de palabra. Recordamos que es un máximo de 3 minutos por persona, así que por favor vamos a sujetarnos a esas reglas. Están anotados en el derecho de palabra Eddie Ramírez, Carlos Sánchez, Juan Uric, Pedro y Ender Varillas. Si hay alguno que se me ha pasado por alto, por favor anótese, ya sea por el chat o por la manito que está en la aplicación. Adelante, Eddie. Felicitaciones, Gladys, nos diste una clase magistral, precisa y concisa sobre este tema. Yo estoy bastante desactualizado con el mismo. Quería preguntarte, ¿cuál es el peligro de que el aumento de los precios de los créditos de carbono desestimule a las empresas a reducir sus emisiones? Que fue una crítica que recuerdo haber oído hace muchos años, no sé cómo está en estos momentos. La otra pregunta se refiere a los desarrollos forestales. Tú mencionaste algo que quisiera un poquito más amplio. Si yo tengo un proyecto forestal, siembro unos árboles, pero los voy a cosechar para madera o para pulpa de papel, ¿cómo queda eso? Hace muchos años, bueno, voy a confesar que hace como 50 años, le oía a un fisiólogo de mucho prestigio brasileño, Paulo de Tarso Albert, que decía que esa compensación hay que tener mucho cuidado porque los árboles lógicamente también respiran, también emiten CO2. Entonces que un bosque en su pleno desarrollo no es mucho lo que contribuye. En cambio, uno que está desarrollándose sí suma mucho más y es positivo. ¿Tienes alguna información que me actualice un poquito en esto? Gracias. Sí, gracias, Eddie. No, muy buena pregunta. Con respecto al precio, si hay un riesgo, dependiendo de la motivación por la cual yo compro los créditos de carbono. O sea, si yo los compro porque como institución decidí reducir mi huella de carbono y compenso con los créditos, entonces, bueno, independientemente del precio, yo voy a seguir comprando esos créditos de carbono, ¿no? Por ejemplo, CAF. CAF es una institución que calcula su huella de carbono todos los años en cuanto a energía que utiliza, el agua, los desechos, los transportes, etcétera, y después compra créditos de carbono para compensar, ¿no? Pero el problema que hay en algunos casos es que si yo compro crédito de carbono para cumplir con una normativa, ahí sí voy a hacer la comparación. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay un impuesto al carbono. Si el crédito de carbono empieza a ser mucho más costoso que pagarle el impuesto al gobierno, yo opto por pagarle el impuesto al gobierno. ¿Me explico? O la multa que me vayan a poner por contaminar más. Entonces, también hay que mantener ahí un equilibrio bien adecuado entre lo que es la regulación de cada país y lo que la empresa está obligada a hacer. Entonces, el crédito de carbono muy caro sí podría afectar en esos casos, ¿no? En donde yo compro crédito de carbono para cumplir con una reglamentación. Con respecto a lo del bosque, sí, precisamente el concepto más importante en los créditos de carbono, como dije antes, es la adicionalidad. Entonces, claro, un bosque en pleno proceso ya ese no genera crédito, ya los pudo haber generado al principio y ya yo no puedo seguir generando créditos sobre ese bosque. Pero si yo hago uno nuevo, ahí sí puedo generar crédito de carbono, ¿no? Y a lo mejor utilizo el bosque anterior cuando ya cumplió su ciclo y ya el crédito terminó de estar activo, yo lo puedo utilizar para producir papel y celulosa, etcétera, o madera, pero tengo que generar uno nuevo con una adicionalidad para poder generar el crédito de carbono. Las metodologías que hoy en día existen, las de Verra, Gold Standard y Global Reserve, miden todo ese tipo de cosas. O sea, lo que lo hace verificable al crédito de carbono es que al aplicar la metodología tú sabes si el bosque generó, tuvo adicionalidad, si es verificable, cuántas de las toneladas de CO2 que eliminó se pueden convertir en crédito de carbono, a veces no todas, y entonces el proyecto es el que te va a decir, bueno, cuánto de tu proyecto puede generar crédito de carbono y poderlo vender en el mercado. Por eso es muy importante apegarse a estas metodologías que son las que se han desarrollado y que además tienen metodologías específicas para
para cada sector, ¿no? A ver, creo que con eso te respondí, creo, ¿no? Sí. Bueno, tiene la palabra Carlos Sánchez. Gladys, bueno, excelente tu lección didáctica de crédito de carbón para nosotros. Pues yo tengo una pregunta. Yo creo que el éxito de todos estos procesos es la reputación de las certificadoras, de las calificadoras. Y tú hablaste de certificadoras en el mercado regulado y certificadoras en el mercado voluntario. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esas dos y cuál es la característica principal que deben tener? Por ejemplo, nosotros en petróleo usamos certificadoras de reserva y hay muchas en el mercado, pero hay unas que son muy reconocidas de reputación. ¿Es así lo mismo en los créditos a carbono? Está esperando que terminen de martillar el closet. No te preocupes. Por lo menos no tienes tres perros que ladran. Ya. Mientras preguntan el corta. Mira, sí, lo que hay es lo siguiente. A nivel regulado, generalmente lo que hacen los países es poner una normativa, ¿no? Y en esa normativa te dicen, bueno, tú tienes que contaminar hasta tanto y si contaminas más pagas este impuesto o te multo por tanto, ¿no? Y lo que hacen las empresas es tratar de aplicar medidas que le permitan reducir su nivel de contaminación, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Cuando no pueden, bueno, pagan el impuesto. Entonces, ¿qué han hecho algunos países? Por ejemplo, Colombia. Lo que ha hecho Colombia es decir, bueno, mira, si tú contaminas más de la cuenta y tienes que pagar el impuesto, yo te puedo aceptar que me presentes créditos de carbono, certificados internacionalmente o en el mercado colombiano para yo no cobrarte el impuesto y tú con eso ya le estás pagando al país, ¿no? Entonces, eso hizo que en Colombia existiera una normativa, una propia metodología para medir esas reducciones y convertirlas en crédito de carbono y hay una certificadora nacional en Colombia. Ahora, esta certificadora, si viene, no sé, un alemán a comprar un crédito en Colombia, le va a creer a esta certificadora. Pero si ese crédito se va al mercado internacional y dice certificada se llama Ser Carbono, algunos dirán, no la conozco, no compro, ¿no? Puede ser. Pero bueno, ellos están haciendo un esfuerzo enorme por validarse a nivel internacional, están entrando, por ejemplo, en Panamá, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer también esta empresa? Si esta empresa puede comprar créditos de carbono, certificados ya no por Ser Carbono, sino por estas certificadoras que hay 4 a nivel internacional. Se llama Verra, Gold Standard, Global Reserve y se me olvida una. Pero hay 4 a nivel internacional que tienen estos estándares, ¿no? Entonces, estos estándares ya están como validados porque tienen 10 años generándose por los compradores. O sea, Coca-Cola Company, Google, etcétera, compran créditos certificados por estas empresas, ¿no? Y verificados. Entonces, cuando tú aplicas esta metodología, llamas a un consultor y dices, bueno, aplícame la metodología internacional, desarrollame el proyecto, lo verificas, lo valida y lo registra, ya ese crédito tiene como una marca que lo hace confiable, ¿no? Y esa es la que funciona en el mercado voluntario, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué está haciendo Panamá? Que es otro caso distinto. Panamá está agarrando estas metodologías internacionales, las está bajando a tierra, de acuerdo a las características de su país, y las está convirtiendo en una reglamentación nacional, en una ley. Entonces, un proyecto que se desarrolla en Panamá va y aplica la normativa panameña y genera el crédito de carbono y lo puede comprar cualquier inversionista que esté interesado en comprar un proyecto en Panamá, ¿no? Panamá, por ejemplo, es un país que se ha declarado carbono neutral porque reduce más de lo que contamina, porque no tiene industrias manufactureras fuertes, pues no, es un país más que todo de servicios y lo que más contamina aquí creo que es el Copa, que tiene su propia huella y está dentro de Corsia, que es la agrupación de la línea aérea, y tiene su propio mecanismo de compensación, y bueno, y tal vez el canal de Panamá, porque pasan por ahí los barcos, ¿no? Pero no contamina el canal, sino el barco que pasa. Entonces, bueno, Panamá está haciendo una instrumentación distinta. Lo que está haciendo es facilitarle
a los desarrolladores de proyectos que en vez de ir a pagarle a Gold Reserve por la metodología, use la panameña, entonces le sale mucho más barato. Entonces está reduciendo costos de transacción para generar esos créditos. Entonces, bueno, esos son un poco todos los mecanismos que se están dando. Tenemos nosotros un desarrollo como región muy incipiente de este tipo de mercado y yo creo que es mucho lo que podemos hacer si unimos esfuerzos, sobre todo, ¿no? Okay. Tiene la palabra Juan Uri. Juan, abre el micrófono. Gracias. No, sí, está prendido el micrófono, estoy tratando de ver la cámara. Pero bueno, anyway, muchísimas gracias, Gladys, por tu magnífica presentación. Mira, Venezuela tiene un caso particular de reforestación, mejor dicho, de siembra de árboles en las tierras menos productivas para todo, en las sabanas del sur de Monagas y Anzoátegui. Ese es un proyecto que hoy en día, bueno, siempre lo fue del Estado, y en algún momento también la industria del papel, Mampa y eso tuvieron cultivo. Eso llegó a desarrollar 500.000 hectáreas de bosque. Hoy en día aproximadamente hay unas 200.000 hectáreas en pie, ya pasadas de tiempo. Más o menos se estima que un árbol tiene un balance positivo de absorción de carbono a toda la estructura del árbol aproximadamente a los 10 años, y eso tiende a coincidir con la etapa de corte final en un bosque, que es para la producción ya de tablones, no para pulpa de papel. Con lo que ha planteado y sobre los mecanismos que se están viendo, por ejemplo, para la industria del papel, que fue una de las motivaciones principales que desarrollaron ese bosque. Hace algún tiempo aquí se presentó un seminario sobre el balance de carbono, de alguna manera, de ese bosque, ¿no? Del remanente. Y otros cálculos muy preliminares, más o menos daban la idea de que nosotros podemos, con lo que existe, y hacerlo crecer como sería un proyecto a futuro de lo que fue, podríamos compensar prácticamente toda la huella de carbono de Venezuela en la producción de hidrocarburos. Números muy preliminares, cosas que tienen que verse en mucho más detalle. Hay modelos, en México hay un modelo específico que hace el balance de materiales, justamente, de todas las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la industria de producir madera, la madera cuando se utiliza en construcción es un mecanismo de acumulación de CO2, ¿no? Y por supuesto, y es posible con todos estos modelos, de alguna manera lograr una solución para un bosque que inevitablemente tiene que ser manejado, ¿no? Pero que ese manejo perfectamente puede establecer los equilibrios, las condiciones de estabilidad en dimensiones del bosque que debe mantenerse con las tasas de siembra anuales que deben existir. En Venezuela eran alrededor de unas 5.000 hectáreas anuales, ¿no? De nuevo bosque. Entonces, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿la CAF tiene algún interés en explorar con mayor grado de detalle, dado que Proforca es una empresa del Estado, ver con mucho más detalle estos balances de absorción de CO2 y determinar, pues, digamos, el modelo de Venezuela para ver cómo eso genera los balances de carbono? Gracias. No, gracias, Juan. Súper interesante, la verdad. Nosotros, mira, CAF se ha mantenido presente en Venezuela, ha mantenido contacto con el gobierno en ejercicio y bueno, lamentablemente no hemos podido aprobar nuevas operaciones porque estamos en un limbo jurídico con respecto a la aprobación por parte del Parlamento, que bueno, veremos si eso se resuelve algún día. Y el tema de las sanciones, que es un impedimento, pero que se puede superar teniendo diálogo con las autoridades estadounidenses, ¿no? Así que para nosotros es de mucho interés conocer cualquier iniciativa que pudiéramos profundizar en Venezuela, tal vez en principio solamente a través de diálogo y de exploración, para, bueno, más adelante ver la oportunidad de poderla apoyar desde otra forma, ¿no?
pero nosotros recientemente tuvimos una reunión de todos los funcionarios en Caracas. El presidente manifestó, el presidente de CAF, manifestó la voluntad de poder seguir trabajando con el país, así que cualquier iniciativa yo creo que la podemos mirar, sin mucho compromiso, pero la podemos mirar. Nos interesa. Gracias. Ok. A ti. Bueno, tiene la palabra Pedro. ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días. Extraordinaria su presentación y me parece muy oportuna en las circunstancias del reto en que vivimos. Y me agrada muchísimo saber de la CAF que mantiene sus objetivos originales del desarrollo de los países andinos. Disfruté de eso en el año 1975 cuando me ayudaron a través del Instituto de Comercio Exterior y el Banco Central a financiar un proyecto venezolano para reactivar 8 campos petroleros en el Perú. La pregunta es, ¿existe una diferencia marcada entre un tipo de producto en el valor de los créditos de carbono para que un agricultor decida por un producto u otro? Y si es así, ¿cómo está el valor en el caso de la coca? Bueno, depende de qué tanto pueda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cada producto, ¿no? O sea, o qué tanto pueda deteriorar el uso del suelo cada producción, ¿no? Entonces, hay productos agropecuarios, yo no tengo mucho la información de cuál es cuál, pero sí es conocido que hay producciones agropecuarias que dañan mucho más el suelo que otras, entonces ese deterioro del suelo se puede considerar como contaminante porque degrada el suelo, etcétera. Entonces, en la medida en que yo lo que haga es cultivos que me permitan descarbonizar el suelo, reutilizarlo en buen estado y hacerlo una reutilización mucho más amigable con los elementos que tienen que ver con el medio ambiente, entonces yo ahí puedo utilizar eso para créditos de carbono. Ahora, ¿cuánto está el de la coca? No sé, ni idea. No sé si hay créditos de carbono con producción de coca, creo que no. Ok. Tiene la palabra Ender Varilla. Muy buenos días a todos. Señora Gladys, muy buena presentación, excelente. Realmente no tengo preguntas, pero sí quería compartir con todos una experiencia que yo tuve que va a responder una pregunta que le hicieron. Yo tuve la oportunidad de gerenciar un proyecto para una empresa petrolera nigeriana en el año 2004, donde por 15 años ellos estuvieron tratando de instalar una planta de procesamiento de gas. Ellos estaban venteando 150 millones de pies cúbicos de gas por día. Y tenían un plazo de 5 años para eliminar ese venteo o iban a recibir una multa por cada millón de pies cúbicos que se venteara bien fuerte. El caso es que el proyecto tenía, lógicamente, indicadores económicos negativos, valor presente neto negativo, tasa interna de retorno negativa. Y yo me puse en contacto en esa oportunidad, yo era gerente del proyecto, me puse en contacto con una empresa en Inglaterra, buscando el apoyo porque Nigeria era parte del Kioto, el protocolo de Kioto. Y esa empresa hizo el estudio. Y al final logramos con los créditos de carbón llevar esos indicadores económicos a valores positivos. Estaba en el orden del 18%, que ya era un valor de tasa interna de retorno que no era bueno para la industria petrolera, pero era bueno para iniciar el proyecto y evitar a futuro las penalizaciones por venteo de gas. El proyecto se cristalizó y la planta se arrancó. Nina, ven, coño. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Una interrupción. Ok. Bueno, el caso es que sí, en aquella época, en el 2004, reducir las emisiones de gas por venteo en la industria petrolera, definitivamente en el caso nuestro, pues nos dieron los créditos de carbón y pudimos ejecutar el proyecto.
Eso era todo lo que quería compartir con todos. Y muchas gracias por su presentación, excelente. No, gracias a ti, Ender, gracias por esa experiencia, estuvo muy buena. Qué maravilla, qué buenos números. Gracias. Ok. Tiene la palabra Reinaldo Ramírez. Hola, buenas tardes, Gladys. Estoy tratando de poner la cámara, pero no puedo. Necesito acceder a la cámara, pero tengo que ver ajuste de cámara. Bueno, discúlpame que la cámara no me está funcionando. Gladys, una duda que tengo es si sabemos, tú aclaraste en mi primera pregunta que no hay net cero, es decir, las industrias siempre van a seguir generando CO2. Sin embargo, los bonos pueden dar un balance de que eres neutra en emisiones de CO2. ¿Cómo ustedes visualizan ese balance a lo largo del tiempo? Porque va a llegar un momento en que los países industrializados van a limitar el desarrollo industrial de países menos industrializados porque ellos van a ser la fuente de la emisión de esos bonos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que ustedes visualizan en el banco vuestro para, digamos, establecer cuál es el criterio, a quién le van a asignar esos recursos para desarrollar esos bonos o para que puedan tramitar esos bonos y cómo lo favorecerían? Y gracias, Reinaldo. Mira, nosotros lo que estamos viendo es lo siguiente. Estos países desarrollados, que hoy en día son los que más contribuyen con el calentamiento global, más que nosotros, o sea, América Latina contribuye muy poco a todo lo que es el activo de calentamiento global, ellos sí. Ellos van a empezar a buscar en otras regiones, hoy en día se están volcando mucho a Asia, van a empezar a buscar en otras regiones financiar proyectos que les permita a ellos compensar su huella de carbono o sus emisiones netas, ¿no? Países que ya por su nivel de industria, por la matriz de producción que tienen, no pueden llegar a descontaminar toda su economía, van a buscar proyectos afuera. Canadá es un país, por ejemplo, que compra créditos de carbono y proyectos de reforestación en países de América Latina, y ellos van a venir a América Latina a buscar créditos de carbono. Hoy en día, muchas de estas inversiones, por la transparencia, por la forma en que se dan los proyectos, en donde hay mucha más información, etcétera, se están yendo hacia Asia. África anunció justo ahorita en la COP27 que va a empezar una iniciativa para generar un mercado de carbono en África. África también tiene mucho potencial, mucho capital natural igual que nosotros. Entonces va a utilizar eso como mecanismo de financiamiento para su región y esos créditos de carbono los van a comprar los países desarrollados que son los que más contribuyen al calentamiento global. Entonces yo creo que ahí nosotros como América Latina tenemos una oportunidad de oro. O sea, en la medida en que identifiquemos proyectos que mitiguen ese efecto y esa contaminación, vamos a poder ser proveedores de crédito de carbono para los países desarrollados y sobre todo, no tanto para los países, para las empresas grandes, para estas empresas que compran, ¿no? Que son las enormes, las grandotas que no logran compensar su huella y van a comprar crédito de carbono. Entonces van a ir a buscar fuera de las regiones desarrolladas dónde están esos proyectos que necesitan un capital natural fuerte que nosotros tenemos para poderlos comprar, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que América Latina empieza a tener un potencial importante, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, o sea, tenemos que tener proyectos buenos, creíbles, como decía bien Carlos, confiables, tenemos que evitar el greenwashing, o sea, que América Latina sea originadora de un greenwashing, sino que nuestros proyectos sean de verdad importantes. Por otro lado, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por reducir, por mejorar también tanto la matriz energética como otro, porque por ejemplo hay regiones como Europa que está ahora poniendo un impuesto en frontera o una especie de medida en frontera que no va a permitir que entre ningún producto que tenga una huella de carbono superior a los productos que ellos tienen. Entonces ellos están haciendo un esfuerzo por bajar la huella de carbono de su producción, pero entonces no van a permitir que entren productos importados a aumentarle su huella de carbono en cuanto a consumo. Entonces esa medida en frontera va a afectar a aquellas producciones que no hagan un esfuerzo importante por ser menos contaminantes. Entonces yo creo que, o sea, el panorama luce alentador para nosotros.
tenemos la Amazonía, tenemos los océanos, tenemos los ríos, los lagos, los mares y tenemos mucha naturaleza, mucho bosque. Ok. Tiene la palabra Víctor Vázquez. Víctor, Muchas gracias por la presentación, perdón, estoy aquí como mocho tirando cohetes. Em, ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Gladys, una pregunta. Aquí prácticamente todos los que hemos de alguna manera u otra trabajado en temas que tienen que ver con el país, la industria, etcétera. Y un grupo en particular nos tocó la experiencia de participar apoyando en la preparación de la Cumbre de las Américas a la Comisión de Energía, ¿no? Y mucho estaba relacionado, giraba en torno al tema de las emisiones. Y una de las cosas que más nos sorprendió ante el planteamiento de una visión por parte nuestra en representación de Venezuela, de mirar las sinergias y todo el potencial que verdaderamente existe de compensación o de mitigación de emisiones a través de una vista en particular, por ejemplo, de los sistemas eléctricos eh, integrados, eh, es algo, y las posibilidades de hacer otro tipo de contribuciones, es algo que verdaderamente, en conclusión, uno puede decir que les- creo que no les puede importar menos de lo que demostraron que les importa, ¿no? Evidentemente que eso tiene que ver mucho con las instrucciones políticas que llevan a esas conferencias, pero digamos, cuando nosotros hemos hecho ejercicios de cuantificación de cuánto se puede hacer, y hay unas realidades donde tú tienes unas zonas con una capacidad verdaderamente importante de generación eléctrica renovable, otros países que no la tienen y que consecuentemente tienen planes de crecimiento eh, en direcciones de energías fósiles, ¿no? Y entonces, pero todos decimos que queremos net zero y no nos hemos sentado juntos a conversar. Entonces, yo entiendo que ustedes están financiando algunos proyectos de interconexión, Colombia-Panamá, etcétera, y hay mucho por hacer, ¿no? Y en particular, bueno, uno arrima siempre la brasa para el lado de donde está la sardina. Nosotros podríamos ser un contribuidor de magnitudes sorprendentes para muchos, pero son planes de largo plazo que requieren compromiso político. Entonces, ¿a ti no te parece que estamos en un punto en el cual todos queremos ser buenos, pero a la hora de las acciones no hay quien dé un paso y ves alguna forma de que se pueda catalizar las cosas como para que lleguemos al punto en el que se muevan en la dirección correcta? Y gracias. De verdad, gracias, Víctor. Ese es un tema grueso, muy grueso, porque en un principio, bueno, y desde que CAF se creó como foco de apoyar la integración, uno de los elementos que empezamos a trabajar junto con el BID Plata fue la integración física. Y dentro de la integración física, que eso incluye, no sé, puentes o carreteras binacionales, etcétera, se identificaron como 30 y tantos proyectos con todos los ministros de la región. Se le dio prioridad a integración energética. Bueno, y en esa época, me acuerdo, nosotros teníamos líneas de transmisión con Colombia, le dábamos a Colombia cuando Colombia se le bajaba la posibilidad el precio del carbono. Pero donde más hubo resultados fue en Sudamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una integración entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay que puede considerarse muy buena, no es a lo mejor perfecta en cuanto a integración energética, pero ellos han creado infraestructura física, tienen líneas de transmisión y tienen redes para poder, en determinado momento que esté en déficit Argentina, Paraguay el año pasado le exportó a Argentina energía. Antes Argentina le vendía gas a Paraguay, le sigue vendiendo, pero cuando le sobra,
tenemos Itaipú, que es un ejemplo de integración energética, y se han dado algunas cosas, no en la magnitud en la que queríamos que se diera al principio cuando teníamos todo ese ánimo integrador. El problema es que eso depende mucho de los ambientes políticos. Entonces, en determinado momento en que la parte política no complemente a los temas de transmisión y de energía, o que haya conflictos a nivel político entre dos países, entonces el país se empieza a preocupar de que más bien tiene que invertir en seguridad energética. Entonces, lograr el balance entre integración energética y seguridad energética, por otro lado, siempre ha sido un arma de doble filo, ¿no? Y que ha hecho que en algunos momentos avancemos hacia la integración y en otros momentos retrocedamos. Entonces, por ejemplo, yo que conozco muy de cerca el caso de Uruguay, estuve ahí como representante muchos años. Uruguay, ¿qué fue lo que hizo? Ellos dependían de la importación de petróleo, el petróleo cada vez más caro, dependían también de la importación de gas de Argentina, pero si Argentina tenía, por ejemplo, un invierno muy crudo, el gas que le llegaba era menor, entonces convirtieron este tema en una política de Estado, ahí se pusieron de acuerdo todos los grupos políticos que podían hacer vida en Uruguay y sacaron una política de cambio de matriz energética que era de largo plazo, como bien tú dices. Esas son decisiones que no pueden cambiar cada 5 años con el cambio de gobierno, son decisiones importantes y se propusieron hacer un cambio. Identificaron en dónde tenían potencialidades y uno era, por ejemplo, en el viento. Hicieron una inversión enorme en producción eólica. Nosotros llegamos a financiar como CAF como 2 parques eólicos 2 o 3, no me acuerdo, creo que eran 2 en Uruguay. BID también intervino financiando algunos. Entonces, lograron financiamiento internacional. Además, era un país que había recuperado su grado inversor. Y también hicieron inversión en biomasa porque tienen 2 grandes papeleras instaladas allí que produjeron energía a nivel de biomasa y hicieron una inversión en energía solar. Pero ahí el tema importante fue que también, a la par de que hicieron las inversiones, o que más que hicieron las inversiones, permitieron que el sector privado hiciera inversiones y crearon una ley de asociaciones público-privadas mediante las cuales hicieron todos estos tipos de proyectos, también modificaron su regulación. Entonces, por ejemplo, permitieron que los privados que pudieran tener un excedente de energía pudieran verter ese excedente a la red de generación eléctrica, generación de energía eléctrica. Entonces eso genera todo un mercado y todo un incentivo para que se puedan dar. Entonces, se pueden dar, claro, eso fue una política de Uruguay más vinculada, bueno, necesito tener mi seguridad energética, entonces necesito garantizarme la energía que yo consumo. Pero invirtieron mucho más y se quedaron con un excedente de inversión que hoy en día se los están vendiendo a través de la red de transmisión argentina, en algunos casos, a Paraguay en otros, o al sur de Brasil, perdón. Y cuando las cosas no ameritan, bueno, no venden. Entonces tienen un excedente que lo pueden colocar. Entonces ahí podemos decir que es un caso exitoso de seguridad energética con integración. Bolivia siempre ha tenido también una integración energética con Brasil, con Argentina, pero cuando las diferencias políticas no ayudan, entonces esa integración ya se va perdiendo. Pero bueno, ahí está la infraestructura hecha, por ejemplo. Y en la medida en que las condiciones políticas ayudan, bueno, eso puede generar otra vez una matriz. Pero yo sí creo y coincido contigo en que, o sea, tenemos que trabajar todos juntos como en un solo objetivo, olvidarnos de las diferencias ideológicas y de las diferencias políticas y por lo menos garantizarnos que seamos una región en donde un recurso que tenemos en cantidades importantes, lo podamos utilizar, bien sea para ayudarnos entre todos o para servir como atractivo para que empresas de países más contaminantes inviertan en nuestra región. Ok, quedan 2 personas anotadas en el derecho de palabra y con eso vamos a cerrar esta parte. José Rafael Lozada, ¿ah? Están José Rafael Lozada, Arquímedes Amaya. Y Rafael Suárez había pedido la palabra, pero ahora no lo veo. No lo veo. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, ya lo anoté por allí en el chat. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la ULA. Le agradezco mucho a Víctor Vázquez que me haya invitado a esta reunión. Mire, yo soy básicamente ecólogo.
yo he trabajado mucho en levantamiento de ecosistemas forestales, pero la vida me ha llevado a ejecutar operaciones en reservas forestales, inclusive en 2020 estuve liderizando el equipo de plantaciones allá en Maderas del Orinoco, en los proyectos de pinos del sur de Anzoátegui y Monagas. Yo no soy experto en cambio climático, ¿bien? Y me le estoy metiendo a esto desde hace como unos 4 o 5 meses. Miren, yo creo que si me he leído 10.000 páginas es poco. Esto es muy complejo, ¿bien? Y yo tengo unas cuentas que a mí me preocupan y que difieren de algunas de las cosas que se han estado planteando. Miren, por lo que yo he revisado, por los datos que nosotros tenemos, una hectárea de pino cuando llega al tope, al máximo, puede tener 250 toneladas por hectárea, un poco más o un poco menos. Una hectárea de teca en los llanos occidentales puede tener 380 toneladas por hectárea, un poco más o un poco menos. Supongamos que en promedio estamos hablando de 300 toneladas por hectárea que van a tener esas plantaciones cuando lleguen a su tope de desarrollo. Bueno, saquemos la cuenta de cuántas hectáreas tenemos que plantar para nosotros compensar todas nuestras emisiones. Según los datos que yo he recabado, en 2019 Venezuela emitió 300 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a una página web del Instituto de Recursos Mundiales. Una cifra un poco más alta o un poco más baja, pero quedémonos por ahora con esa cifra. 300 millones de toneladas solamente en el año 2019. Si yo divido esos 300 millones de toneladas entre un promedio de 300 toneladas por hectárea, necesitaría 1 millón de hectáreas de plantaciones todos los años, para compensar lo que el CO2 que estamos enviando a la atmósfera. Yo planteé este interrogante en mi perfil de LinkedIn. Tengo una buena amiga que está en España trabajando con una empresa que vende créditos de carbono y me dijo, mira José, esas cuentas son correctas, así se sacan las cuentas. Bien, entonces, bueno, quiero dejar esto sobre el tapete, puede que esto sea mucho más larga la discusión, y espero que me disculpen si me estoy pelando en alguna de estas cosas. Muchas gracias, Gladys, y excelente exposición. No, gracias, José Rafael. No, yo me imagino que son correctos los datos, no sé, no los tengo yo. Pero no olvidemos que no solamente puedes compensar con bosques, ¿no? O sea, hay otros sectores que pueden contribuir. O sea, tú puedes generar toda una matriz de compensación que va más allá de los bosques, porque es como tú dices, si no necesitamos, no sé, toda la Amazonía reservada. Pero puedes compensar con los mares. O sea, hoy en día el tema de océanos está siendo muy discutido a nivel internacional, es un reservorio de carbón importante, y bueno, Venezuela tiene una costa, o sea, enorme, yo creo que una de las más largas. Puedes compensar con proyectos de energía renovable. Nosotros, bueno, nuestra energía hidroeléctrica es importante, pero, o sea, en la zona de Falcón hay viento por montón. Yo creo que ahí puedes instalar parques eólicos, tenemos sol abundante, o sea, yo creo que hay una variedad de cosas que se pueden hacer que podríamos lograr un mix que nos ayude a compensar. Ahora, no necesariamente hay que compensar la huella completamente, es lo que he dicho. O sea, muchos países, sobre todo los desarrollados, que son los que más contaminan, no están pensando en reducir a cero sus emisiones. O sea, están pensando en compensar, pero no en reducir a cero porque no pueden. O sea, son países basados en industrias manufactureras muy fuertes que necesariamente no van a poder compensar todo, ¿no? Pero sí podemos lograr un mix que balancee un poco la contribución que hacemos al cambio climático, ¿no? Entonces, no solamente pensemos en bosque, pensemos en muchas otras cosas. Ganadería, por ejemplo. Capturar el carbono de la ganadería es importante. También funciona. Entonces, bueno, no sé, hay muchas otras. Esa es una discusión, como tú dices, bien larga, bien fuerte. Pero sí se puede. Gracias. Y como dije también todo el tiempo, no es el único instrumento, o sea, el crédito de carbono es uno más, ¿no? Podemos hacer muchas otras cosas. Y como tú dices, lo primero que hay que pensar es en reducción, que es lo que no hay ahorita.
Tiene entonces el derecho a dar la palabra a Arquímedes Amaya y con eso cerramos esta parte y dejamos en manos de Carlos Sánchez el resto. Muy buenas tardes todos, compañeros que estamos asistiendo a este interesantísimo foro. Muchísimas gracias, señora Gladys, por su exposición, excelente. Bueno, yo soy jubilado de PDVSA Gas, mi experiencia ha sido en transporte y distribución de gas metano. Voy a leer unas preguntas que hizo el compañero Pedro Vázquez, que tiene problemas con el micrófono y que estamos trabajando en conjunto para lograr acá en la urbanización donde vivimos en San Antonio de los Altos la instalación de la red doméstica de gas. Como todos conocemos, el gas natural es el combustible de la transición energética para nosotros en Venezuela. Un 60% de nuestro gas es quemado. Entonces, migrar de las bombonas que actualmente utilizamos, que es el GLP, a gas directo, podría reducir en más de un 25% el gas de efecto invernadero. La pregunta es si se puede lograr una financiación del CAF para una municipalidad o comunidad organizada cercana a la red que cuente con el proyecto aprobado. Como manera de ejemplo, tenemos lo siguiente. El metano, al quemarse, produce 2.5 kilogramos de CO2. En cambio, el GLP produce 3 kilogramos, más el CO2 por transporte, más el CO2 por quemar la madera para cocinar, en el caso de que se use la madera. El gas directo es una opción de corto plazo, dada la infraestructura instalada, y vamos a valorizar este recurso. Se tiene aprobado el proyecto, pero se va a requerir un monto aproximado de 1.2 millones de dólares para la instalación de la red. La otra información que da Pedro es la siguiente. El miércoles pasado se celebró el 10º Foro de Ciudades Sostenibles auspiciado por la Cabenal, la Embajada de Alemania, en el municipio de Chacao. Se habló que debido a las sanciones, toda financiación externa es casi imposible. La pregunta es, ¿qué mecanismo puede haber para acceder a fondos verdes para el clima? Venezuela está en una situación grave de minusvalía ante el amplio espectro de que habemos de estos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, Arquímedes. Sí, es una realidad. O sea, los fondos internacionales para Venezuela están limitados o casi reducidos a cero. En el caso de los fondos internacionales por las sanciones, ellos no quieren verse afectados en sus vínculos con la banca internacional, ¿no? Y con países como Estados Unidos o la Unión Europea. En el caso también nuestro es porque los créditos de la República, cuando la República asume, o sea, si vas a financiar al gobierno, cuando la República asume un crédito, un financiamiento, una deuda, eso tiene que pasar por el Congreso para que se apruebe, ¿no? Y hasta hace poco, bueno, había duda de cuál era el Congreso que estaba en operaciones. Si tomábamos al Congreso que había sido electo en su momento, no iba a aprobar nunca un endeudamiento del gobierno con ningún multilateral, porque era como darle un financiamiento al gobierno para el cual estaban oponiéndose. Entonces, ahí hay dos elementos que están frenando. Por un lado, la aprobación legislativa de un endeudamiento de Venezuela con algún organismo multilateral y las sanciones con Estados Unidos o la Unión Europea, que lo que dificulta eso es la transferencia de fondos, ¿no? O sea, necesitas transferir fondos a un banco internacional y Venezuela está fuera hoy de la Cámara de Compensación como para poder tener, no tiene bancos, ¿cómo se llama? Corresponsales, ¿no? Para poder recibir recursos del exterior. Entonces, esas dos cosas limitan mucho el financiamiento. Y en el caso de las municipalidades, por ejemplo, créditos de 1.2 millones para nosotros son pequeñitos, son pequeños. Los créditos que financia CAF o BI son de montos mucho más grandes. Pero además, las municipalidades no tienen una capacidad de endeudamiento con un organismo multilateral como sí lo tiene el gobierno, ¿no? Por legislación nacional, ¿no? Tienen que pasar también por una autorización del gobierno para poder endeudarse con un organismo multilateral. Entonces, bueno, son muchos los elementos que impiden ese financiamiento. Tal vez con la banca local sea mucho más fácil conseguir un financiamiento. Sé que es un monto grande para la banca local, pero bueno, podría haber fórmulas en que la banca consiga
apalancar recursos para ir financiando tal vez por etapas, ¿no? Pero sí, lamentablemente ese tipo de elementos restringe la atracción de financiamiento externo para Venezuela. Gracias, Gladys. Bueno, con esta Lamento última... terminar con este comentario porque la verdad estuvo todo tan positivo hasta el final. Pero bueno, nada, es la realidad. Realmente te agradecemos mucho, Gladys, el tiempo que nos has dedicado y lo claro de tu presentación y tu respuesta. Esperemos de contar contigo para otros seminarios. Con esto concluimos formalmente la